Tales de Mileto fue un filósofo griego que se hizo millonario debido a sus predicciones, o eso es lo que nos quieren hacer creer. A través de este video te vamos a mostrar cuál fue la verdadera razón por la que Tales de Mileto se hizo rico, es decir, el verdadero secreto. Una de las grandes hazañas que hizo Tales de Mileto, que desconcertó a todos, fue parar una guerra con sus poderes de predicción. En el año 585 a.C., los libios y los medos habían luchado una gran batalla que ya había durado más de media década en lo que hoy conocemos como Turquía. Ninguna victoria se veía clara, ya que a veces parecía que los libios tenían todo en control y a veces los medos parecían estar en la cima. Una vez incluso lucharon en la oscuridad de la noche. Pero el sexto año de su guerra, mientras estaban empuñando sus armas, algo sorprendente pasó. La luna pasó delante del sol y ambos equipos guardaron sus armas y convocaron una tregua. Esta historia nos llega a través de Heródoto, un historiador griego que vivió aproximadamente 100 años después de la batalla. Pero quizás lo más interesante es que Tales de Mileto ya había predicho este eclipse a los junios, dentro del año que efectivamente se dio. Lo más intrigante aquí es que Tales de Mileto no tenía acceso ni a este conocimiento científico para saber cuándo iba a pasar el eclipse, ni a los materiales para llegar a conocer cuándo sucedería este eclipse. Como resultado, esta historia ha desconcertado tanto a los clásicos como a los científicos más de 100 años después. ¿Era una astronomía sobrenatural sofisticada? ¿Un mito? ¿O simplemente un golpe de suerte? Incluso reconocidos investigadores como Will Harner y Derek Kirby han hecho posibles modelos de cómo Tales de Mileto pudo predecir este eclipse. Algunos dicen que fue por la secuencia de eclipses que vivió Tales de Mileto durante su vida, mientras que otros dicen que fueron algunos patrones que por suerte encontró Tales de Mileto en los eclipses que pasaron durante su vida. Pero la verdad es que no fueron ninguna de estas causas las que logró que Tales de Mileto prediciera los eclipses, así como tampoco que se enriqueciera. Si Tales de Mileto predijo ese eclipse determinado a ciertos patrones sofisticados, o debido a conocimientos de ciertas técnicas de otras civilizaciones, o simplemente por suerte, la realidad es que hasta el día de hoy no sabemos realmente cómo lo hizo. Estamos hablando de que este tipo de acontecimientos son llamativos debido a las consecuencias que tuvieron. En este caso fue la predicción de un eclipse que terminó con la batalla de más de media década entre los libios y los medos. Ahora, se dice que Tales de Mileto logró enriquecerse debido a sus predicciones sobre los eclipses, tal como lo cuenta Aristóteles. Aristóteles describe a Tales de Mileto como su antecesor, ya que también estaba bastante interesado por las matemáticas y por el conocimiento, aunque dice que no estaba particularmente afanado a enriquecerse. Él dijo, por ejemplo, lo que se le ocurrió a Tales de Mileto, como se le reprochaba por su pobreza lo inútil que era su amor a la sabiduría y a la filosofía, cuenta que previendo gracias a sus conocimientos de astronomía que habría una cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno. Entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y alquilándolos por muy poco porque no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno, muchos lo buscaban a la vez y con urgencia, y él los realquiló en las condiciones que quiso. Y habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse si quieren, pero no es eso por lo que se afanan. Pero la verdad es que esto es una mentira, o bueno, tiene una pequeña mentira. Lo que nos lleva a tratar de saber por qué pasó lo que pasó, para poder ver si podemos predecir su repetición, es porque la predicción y su resultado tiene un toque dramático. Como trader debes de evitar de caer en el error de porque un hecho sea probable como una cosecha futura, el precio de las rentas, el precio del petróleo o el del Bitcoin, te hará tener ganancias, ya que estas experiencias llamativas que tuvo Tales de Mileto hace parecer que son una predicción, debido a que se predijo un eclipse y eso generó que se parara una batalla que llevaba muchos años. Y en la segunda parece que hizo una predicción para su uso personal, con el cual lograría enriquecerse. Pero esto hace que la mayoría de las personas vea y hable del trading como aquellos que fueron espectadores de la
predicción que realizó Tales de Mileto. Sus explicaciones y justificaciones podrían ser innumerables, hablando de las posibilidades que podrían llegar a suceder. Sus explicaciones y justificaciones de lo que va a pasar o pasó pueden resultar interminables. Pero date cuenta que solo tendrás estas tres opciones por lo general, y que nunca podrás saber con certeza cuál de estas tres fue, o brillante conocimiento, o un error de otros, o simplemente suerte. Por más detalles, datos y narrativas que puedes agregar, solo puede ser uno de estos tres, pero nunca sabrás con exactitud cuál. Por lo tanto, ¿cómo vas a repetir la hazaña si no sabes cuál de los tres fue? ¿Cómo sentirías tranquilidad y seguridad si ni siquiera sabes cuál de los tres fue el que lo ocasionó? El circo de la predicción sigue entreteniendo a las masas, dándoles estas pseudo realidades, que no es benéfica para ellos y los hace más susceptibles a ser perdedores en el trading. Pero esto es lo que la masa consume. Pero ¿tú quieres ser un trader que gane dinero o un consumidor de la creatividad humana? La experiencia de Tales de Mileto, contada por Aristóteles, nos ayuda a entender mejor cómo ser un trader. De hecho, esta historia se llama la primera opción financiera de la historia. Tales de Mileto se dio cuenta, gracias a su entendimiento en astronomía, que era probable una cosecha abultada ese año. Lo que hay que entender es que Tales de Mileto entendía lo que era probable y no solo posible. Para entender estos conceptos tenemos el siguiente ejemplo. Imagina que tiras una tostada con mermelada de la mesa. Como todos sabemos, por desgracia, la mayoría de las veces va a caer del lado de la mermelada. Esto sería un evento probable, ya que si nosotros, por ejemplo, tenemos 10 tostadas y las tiramos, 8 pueden que caigan del lado de la mermelada, lo que hace que entre más frecuencia, más probable sea. Más lo que es posible es cómo puede caer la tostada de mermelada, ya que puede caer del lado de la mermelada, del lado parcial, totalmente del lado de la tostada, y aquí nos podríamos estar pasando un buen rato hablando de cómo podría caer la tostada de mermelada, pero esto serían las cuestiones que podrían ser posibles, más no probables. Es por eso que es importante entender la diferencia entre probable y posible, ya que si no terminas como la mayoría de las personas, prediciendo las innumerables posibilidades en vez de lo que es lo más probable. Con esta aclaración hecha, sigamos. Tales de Mileto ve que es probable, debido a sus conocimientos en astronomía, que habrá una buena cosecha, por lo que por encima parece predecir, pero no lo es, ya que obtendrás una cosecha abultada o no la obtendrás. Lo que hace Tales de Mileto no es predecir y dar porqués, o encontrar patrones secretos, sino lo que hace es simplemente actuar, tomar un riesgo, pero este es pequeño. Como dice la historia, la renta de los campos de aceituna en ese momento eran muy bajas, por lo que esto le daba el derecho, mas no la obligación de rentarlas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha y de pronto hubo una demanda grande de las huertas de aceitunas, entonces Tales de Mileto ya manejaba y podía decretar los términos, así haciéndose de una gran cantidad de dinero. Lo que significa que por un lado, el pago era mucho más grande si estaba del lado correcto, y en dado caso que las cosechas de aceitunas no hubieran sido abundantes, su pérdida era pequeña. Por lo tanto, si te das cuenta, para ganar dinero no es necesario saber qué va a pasar, sino tomar acción y con un riesgo pequeño poder ganar más. Si te ha gustado este video, puedes ver el siguiente que está por aquí, que también es de una historia que también se te puede hacer interesante.